Tienes una semana, mamá. Una. O te vas tú, o llamo a la policía. Me dijo Miranda sin levantar la mirada del celular. Lo dijo así, como si estuviera hablando con una extraña, con alguien que le debía algo, con alguien molesta que apenas tolera la presencia de otro ser humano. Y yo era ese ser humano. Me quedé allí parada, en la cocina que yo misma diseñé hace más de 30 años, con la bandeja del desayuno en las manos, con mi bata de siempre, el pan tostado aún caliente y la mermelada de fresa casera que a ella tanto le gustaba de niña. No dije una sola palabra, solo la miré. No en busca de compasión, ya no. Solo para grabarme en el alma ese rostro frío, impasible. Ese rostro que alguna vez besé entre lágrimas cuando nació. Tienes una semana, mamá. Una semana. Me fui en silencio a mi cuarto, el pequeño anexo detrás del garaje, donde me había resignado a vivir desde que Miranda se adueñó de la casa. Abrí el cajón inferior del armario, ese que nunca dejé que nadie tocara. Y allí estaba la carpeta marrón, polvorienta, pesada, con papeles que ya no recordaba haber guardado. Y algo más. No lloré, no sentí miedo. Sentí algo peor, una calma vacía, una aceptación que dolía más que la rabia. ¿En qué momento perdí a mi hija? ¿En qué momento se convirtió en esto? ¿Y cómo llegamos hasta aquí? La gente cree que el dolor empieza con los gritos, con las discusiones, con las peleas. No. El verdadero dolor llega con el silencio, con la indiferencia, con esa manera de mirar a alguien que alguna vez amaste y no ver absolutamente nada. Miranda era mi única hija. La tuve joven, a los 22. Mi esposo, Cristóbal, murió cuando ella tenía apenas 5, un accidente de moto. Me quedé sola, con deudas, con una niña enferma del corazón y sin familia que me ayudara. Fueron años difíciles, muy difíciles. Trabajé como costurera, como empleada doméstica, como niñera, lo que fuera. Todo para que a Miranda no le faltara nada, ni comida, ni cariño, ni educación. Recuerdo cada noche que pasé en vela cuando le daban fiebre y su asma no la dejaba respirar. Recuerdo las caminatas de horas para llevarla a sus clases de ballet, porque no teníamos para el autobús. Recuerdo su sonrisa cuando sacaba 10 en la escuela y me decía que quería ser abogada, para que nunca más nadie nos quite nada. Y lo logró. Fue la primera de su clase, ganó becas, trabajó en un bufete importante, y cuando nació Luis, su hijo, mi nieto, me pidió ayuda. Yo dejé todo para ayudarla. Cuidé al niño desde bebé. Cocinaba, limpiaba, lavaba, planchaba. Nunca me pagó un peso. Nunca lo pedí. Era mi hija. Hasta que un día me dijo: «Mamá, será mejor que te mudes al cuarto del fondo, el de servicio. Así tienes tu propio espacio». Y yo, tonta, agradecida, lo vi como un regalo. No sabía que era el principio del fin. Con los años el cariño fue desapareciendo. Miranda se volvió más seca, más impaciente, más ausente. Yo trataba de no molestarla. Hacía mis tareas. Recogía a Luis del colegio. Le preparaba la cena. Pero poco a poco comencé a notar cosas. Me pedía que no me sentara a cenar con ellos, que comiera después. Luis empezó a hablarme con el mismo tono que ella, imitando sus gestos, su impaciencia. El día de mi cumpleaños 67, preparé una pequeña torta. Esperé hasta las 8 de la noche. Ellos nunca llegaron. Habían salido a cenar. Ni una llamada, ni un mensaje. Yo soplé la vela sola y me fui a dormir con la torta intacta. Un mes antes del desalojo, vi algo que no debía. Un sobre con papeles legales. No quise leerlos.
pero vi el logo de un bufete que conocía. El de Óscar Moreno Óscar fue. Bueno, fue alguien importante para mí hace muchos años. Antes de Cristóbal. Antes de todo. Un amor juvenil que se apagó cuando la vida nos empujó por caminos distintos. Ese sobre me despertó una sospecha. Miranda estaba metida en algo. Algo sucio. Y no quería que yo lo supiera. Empecé a observar más, a escuchar, y entendí. Estaba usando la casa como garantía de algo. Una hipoteca no declarada. Una firma que posiblemente no era suya. O no solo suya. Cuando ella me dijo aquella frase: «Tienes una semana, mamá, o llamo a la policía». No, fue un impulso. No fue un mal día. Fue una decisión, una ejecución. Miranda me quería fuera, porque yo sabía algo, o podía descubrirlo. Pero no contaba con que yo tenía algo más. Algo que había guardado por más de 30 años. Algo que podría cambiar todo. Al cerrar la carpeta marrón esa noche, decidí que no iba a rogar, no iba a pelear, no iba a gritar, iba a actuar. Fui al mercado al día siguiente, como siempre. Pero esta vez tomé un desvío. Pasé por la calle donde antes vivía Óscar, y allí estaba el letrero: Moreno Aña Asociados, Derecho Familiar y Patrimonial. Me quedé mirando, desde la acera. No sabía si entrar. No sabía si me recordaría. No sabía si me recibiría. Pero lo hice. La puerta sonó con un timbre suave. Un joven me ofreció asiento. Pregunté por Óscar. El joven sonrió. ¿Doña Amelia? ¿La señora del barrio Santa? ¿Ana? Asentí sorprendida. Él se levantó de inmediato y llamó. «Papá, una clienta muy especial te busca». «Papá, Óscar». Él estaba allí y me iba a recibir. Cuando lo vi, el tiempo se detuvo. Su cabello blanco. Sus ojos cansados pero cálidos. Y esa sonrisa que no había cambiado nada. «Amelia, Óscar». Después de tantos años, nos abrazamos, como viejos árboles que se reencuentran después de una tormenta. Y allí, en esa pequeña oficina con olor a café y papeles, empezó todo. Le conté todo, desde el principio, sin omitir nada, ni los desprecios, ni la amenaza, ni la carpeta. Él escuchó en silencio y luego pidió ver los documentos. Cuando los leyó, su rostro cambió. No solo por la escritura, sino por algo más. «Amelia, ¿tú sabías que esta escritura nunca fue legalmente transferida?» Negué. «¿Y sabías que tu hija podría estar involucrada en un caso de falsificación de firmas?» Me quedé helada. Óscar cerró la carpeta con firmeza y me miró, serio. «Tienes más poder del que crees, mucho más». Esa noche volví a casa. Miranda aún no había llegado. Luis me abrazó, como antes. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, pero no lo estaba. Estaba encendida, decidida. Algo había despertado en mí. Algo que ni Miranda, ni sus amenazas, ni sus silencios podrían detener. Y así comenzó. La semana más larga de mi vida. La semana en que recuperé algo que creía perdido para siempre. Mi voz, mi dignidad, mi historia. No siempre fui esta mujer silenciosa que prepara desayunos sin que nadie los agradezca. No siempre viví en el cuartito del fondo. Hubo una época en la que tenía sueños, sueños grandes. Me llamo Amelia, y cuando era joven, quería ser maestra. Me encantaban los libros, las historias, enseñar. Mi madre decía que tenía una voz que calmaba a los niños y una paciencia que no era de este mundo. Pero también me decía algo más. Las mujeres buenas se casan, las rebeldes se quedan solas. Y yo no quería quedarme sola.
A los 19 conocí a Cristóbal. Era alto, guapo, hablaba poco pero sus ojos lo decían todo. Trabajaba como repartidor de una empresa de electrodomésticos. Nos enamoramos rápido, como pasa cuando uno no tiene nada que perder. Y a los 21 ya estaba embarazada. Nos casamos sin fiestas, sin lujos, con un vestido prestado y una promesa que parecía inquebrantable. Siempre vamos a estar juntos, Amelia. Eso me dijo. Y yo lo creí. Cuando nació Miranda, algo cambió en mí. Ya no era solo una mujer con sueños, era madre. Y ese título pesaba más que cualquier otro. La miré por primera vez y sentí que mi vida, con todas sus ruinas, tenía sentido. Pero el destino es cruel con las ilusiones frágiles. Apenas 4 años después, Cristóbal murió en un accidente. Una curva cerrada, una moto vieja, una noche sin casco. Yo me quedé con una niña pequeña, una casa por pagar y el miedo abrazado a la espalda. No tuve tiempo para llorar, ni para preguntar ¿por qué a mí? Solo tuve tiempo para sobrevivir. Empecé a coser para afuera, hacía uniformes, dobladillos, sábanas. A veces limpiaba casas los fines de semana. Todo lo que ganaba se iba en comida, medicinas y pagar la escuela pública de Miranda. No era gran cosa, pero yo insistía en que no faltara a clases. Era una niña callada, inteligente, con esos ojos que lo observaban todo. Una vez le pregunté qué quería ser de grande. Me miró y me dijo: «Abogada, quiero ayudar a las mamás, como tú». Lloré esa noche, en silencio, en el patio, con las manos llenas de agujas y los pies helados. Miranda creció rápido, más rápido de lo que yo hubiera querido, y no porque tuviera prisa, sino porque la vida la obligó. Nunca tuvo lujos, pero tuvo amor. Nunca hubo viajes, pero sí cuentos antes de dormir. Nunca hubo juguetes caros, pero sí vestidos cosidos por mí, con puntadas invisibles y besos escondidos en cada costura. Cuando cumplió 15, me pidió una fiesta. Yo no tenía cómo pagarla, pero vendí mi máquina de coser industrial, esa que tanto me había costado conseguir. Con eso pagué el vestido, algo de comida y un pequeño salón en el barrio. Ella brillaba. Bailó conmigo. Me abrazó y me dijo al oído: «Eres la mejor mamá del mundo». ¿Cómo se llega de ese momento a este? ¿Cómo esa niña que me abrazaba con tanto amor pudo decirme sin pestañear que me fuera de mi propia casa? La vida siguió. Miranda terminó la secundaria con honores. Yo no cabía en mí del orgullo. Ganó una beca parcial para la universidad. Yo trabajaba en la casa de una señora rica que a veces me daba los libros que sus hijos ya no usaban. Con eso, Miranda estudiaba. Apenas podía mantenerse despierta en la noche de tanto leer. Y yo me dormía en una esquina de la cocina, esperándola con café tibio. Éramos un equipo. Durante esos años, nunca tuvo novio serio. Siempre decía que los hombres eran una distracción. Yo me preocupaba. Quería que fuera feliz, que no se convirtiera en una máquina de estudiar. Pero ella insistía: «Todo a su tiempo, mamá. Primero, quiero que estemos bien. Estemos», en plural. Eso me llenaba de esperanza. Fue en su último año cuando conoció a Fabio, un ingeniero de una empresa privada. Mayor que ella, pero simpático, educado. Yo lo conocí un día que llegó con flores y pan dulce para merendar. Parecía un buen muchacho. Al año Miranda quedó embarazada. No fue planeado, pero tampoco fue rechazado. Decidieron vivir juntos. No se casaron. Nunca entendí bien por qué. Pero Miranda me dijo: «No quiero atarme a nadie todavía. Ya lo haremos, si toca». Nació Luis, mi nieto.
y mi corazón se duplicó. Desde el primer día estuve allí, cuidándolo, bañándolo, dándole el biberón mientras Miranda trabajaba jornadas largas en el bufete donde había conseguido empleo. Un trabajo de prestigio, bien pagado, pero que la consumía. Fabio no ayudaba mucho. Era de esos hombres que creen que cambiar pañales es opcional y limpiar la casa un favor. Discutían cada vez más, hasta que un día él se fue, sin despedirse, sin mirar atrás, y yo me quedé con una hija frustrada y un nieto que me decía «mamá» cuando aún no aprendía bien a hablar. Allí empezó una nueva etapa. Yo ya tenía más de 60 años. Mis huesos crujían cada mañana. La vista me fallaba, pero no podía parar. Miranda necesitaba que yo lo hiciera todo. Y yo lo hacía. Porque sí, porque para eso están las madres. ¿No? Solo que poco a poco, el gracias se volvió ausente. Las sonrisas más escasas y las órdenes más secas. «Mamá, no toques mis papeles. Mamá, por favor, no te metas en lo que no entiendes. Mamá, ¿puedes hacer menos ruido?» Al principio me dolía. Luego me acostumbré, y ese fue mi error. Una vez al entrar a su cuarto sin querer, porque Luis me había pedido su tablet, vi algo que no debía. Una carpeta negra, llena de contratos. Un préstamo. A nombre de Miranda. Con la casa como garantía. No entendí los términos. No soy abogada. Pero reconocí la dirección. La mía. La nuestra. Intenté hablar con ella. Le pregunté si estaba bien, si necesitaba ayuda. «Mamá, no te metas». «Pero Miranda, ¿estás hipotecando la casa? ¡Es mía!». «¿Cómo que tuya?». Se quedó en silencio. Un segundo demasiado largo. «Mira, mamá, tú no entiendes. Tú solo vives aquí. Yo crecí aquí». «Sí, pero la casa la puse a mi nombre para evitar problemas. Es lo mejor para todos». «¿Para todos?». No hubo respuesta. Desde ese día su trato cambió. Más distante, más tajante. Y un mes después, me dijo lo que me dijo. «Tienes una semana, mamá. O te vas, o llamo a la policía». Me sentí como si la tierra se abriera bajo mis pies. Como si los años, las noches sin dormir, las lágrimas escondidas, no hubieran valido nada. Pero no iba a llorar. No más. No frente a ella. Tenía esa carpeta marrón. Tenía algo que ni siquiera Miranda recordaba. Y ahora tenía también a Óscar. Él no solo era abogado. Era un hombre justo. Y cuando vio los papeles, supe que había esperanza. Pero todavía no entendía todo. Aún había piezas que faltaban. Cosas que Óscar me diría después. Cosas que cambiarían todo, incluso a mí. Esa noche, antes de dormir, abrí un viejo álbum de fotos. Allí estaba ella, con su uniforme de escuela, su peinado desordenado. Y esa sonrisa no podía ser la misma persona que me había dicho que me fuera. No podía. O tal vez sí. Tal vez yo me negaba a ver la verdad. Y la verdad era más oscura de lo que imaginaba. No sé cómo empezó exactamente. Tal vez fue una mirada, un suspiro impaciente, una puerta cerrada más fuerte de lo normal. Pero algo cambió, y no fue de un día para otro. Fue como una herida que no sangra, pero que arde cada vez más. Luis ya no me buscaba para jugar. Ya no me abrazaba al llegar del colegio. Y cuando lo intentaba, cuando me acercaba con su merienda favorita, me miraba con ojos que no reconocía. «Mi mamá dice que no debo comer eso. Tiene mucha azúcar». «Pero te gusta, siempre te ha gustado». «Ya no». Y se iba, así, sin más.
Yo me quedaba con la bandeja en las manos y el corazón en el suelo. Miranda ya no me hablaba, me daba instrucciones, todo en imperativo, todo con frialdad quirúrgica. Lava los uniformes. No entres a mi cuarto. No toques mis papeles. Luis no va a comer eso. Apaga la televisión, que gasta luz. Yo obedecía. Porque es lo que hacen las madres cuando no tienen a dónde ir, cuando se aferran a la esperanza de que es solo una etapa, que pasará, pero no pasaba. Al contrario, empeoraba. Una tarde escuché algo que me desgarró. Luis estaba en su cuarto, hablando con alguien por teléfono. Su voz sonaba bajita. Yo no quería espiar, solo iba a dejar su ropa doblada. Sí, mi abuela vive aquí. No, no es como las otras abuelas. Es como una empleada, siempre está limpiando o cocinando. Me quedé congelada. No por la comparación, sino por la naturalidad, por la forma en que lo decía, como si no fuera nada. Esa noche me miré al espejo del baño, el único espejo pequeño que quedaba para mí. Había algo extraño en mi rostro. No solo arrugas, era otra cosa. Un vacío, una sombra detrás de los ojos. No me reconocía. ¿Quién era esa mujer que no tenía voz, que caminaba de puntillas para no molestar, que se escondía en su propia casa, que se tragaba el llanto en silencio para no incomodar? Yo había criado a Miranda sola. La alimenté, la vestí, la defendí. ¿Y ahora? ¿Ahora era una carga? El colmo llegó una mañana. Estaba limpiando el patio cuando encontré la caja de recuerdos, la que yo misma había guardado con cosas de Miranda. Su primer dibujo, su carta del Día de la Madre, su primer diente, el peluche que no soltaba ni para dormir. Estaba afuera, al lado del basurero, con la tapa abierta. Temblé. La llevé adentro, con cuidado, como si cada objeto fuera sagrado. ¿Por qué está esto en la basura?, le pregunté. Ella no levantó la mirada de su laptop. Porque no necesito más basura acumulada. No es basura. Para mí sí. Sentí que algo se rompía, un hilo invisible, un puente. Ese día no comí, no hablé, no lloré. Solo me senté en la cama y abracé ese peluche, como si fuera lo único real que me quedaba de mi hija. Con Oscar, las cosas avanzaban lento. Él revisaba los documentos, me explicaba cada cláusula. Pero lo que más me dolía era lo que descubrimos. Miranda había puesto la casa a su nombre, usando un poder notarial antiguo. Uno que yo misma firmé, sin leer, cuando ella empezó a trabajar, y dijo que era por si pasaba algo. Confianza ciega, confianza de madre. Esto es legal, pero huele mal, dijo Oscar. ¿Qué puedo hacer? A veces, lo legal no es lo justo, pero hay formas. ¿Y si pierdo todo? A veces, Amelia, hay que perder para recuperar. ¿Recuperar qué? A ti misma. No dormí esa noche. Luis tenía una pesadilla. Escuché su llanto bajito. Fui a su cuarto, como antes, como siempre. Tranquilo, mi amor. No, no quiero que tú estés. Solo vine a ayudarte. Mi mamá dice que no te necesito. Ese no te necesito fue una daga. No en el pecho, en el alma. Pasaron los días. La semana que Miranda me había dado casi se cumplía. Y yo no tenía a dónde ir. Le pregunté si podía quedarme un tiempo más. Solo unas semanas. No es mi problema, fue su respuesta. Soy tu madre. Y yo soy madre ahora también. Tengo otras prioridades. ¿Y tu conciencia? Eso no es asunto tuyo. El tono, ese tono, jamás se lo habría permitido a ella cuando era niña. Pero ahora
No podía hacer nada, solo quedarme en silencio y planear, porque sí, estaba empezando a planear. Fui al banco, a preguntar por el préstamo. El hombre que me atendió dudó un momento. Luego fue claro. La casa está hipotecada. Si no pagan, la pierden. ¿Cuánto deben? Mucho. ¿Y ella lo sabe? Lo sabe, pero dejó de pagar hace meses. Sentí vértigo. Miranda, ¿estaba dispuesta a perder la casa solo para sacarme? ¿Por qué? ¿Qué estaba escondiendo? Volví a casa. Y ese día decidí hacer algo que no me enorgullece. Entré en su cuarto. Cuando se fue a trabajar, revisé todo. Los cajones, los papeles. Y allí encontré una carpeta diferente. Un contrato, firmado, con una empresa constructora. La casa estaba vendida, o a punto de serlo. Pero no estaba sola en el contrato. Había otro. Nombre. Fabio. Sentí náuseas. Fabio, el padre de Luis. El que se había ido. Estaba de vuelta, pero en secreto. No para ver a su hijo, sino para hacer negocios con Miranda. Negocios con la casa. ¿Qué estaban tramando? ¿Y por qué ella no me lo había dicho? Esa noche, Óscar vino a casa. Le mostré todo. Esto cambia. Todo, Amelia. Esto es grave. ¿Puedo hacer algo? Tal vez. Pero necesito que estés lista. ¿Para qué? Para pelear. Yo no quería pelear. No sabía cómo. Nunca lo hice. Pero ya no era solo por mí. Era por mi dignidad, por mi historia, por esa Amelia que había quedado enterrada bajo años de servicio silencioso. La noche antes del último día del plazo que Miranda me dio, preparé mi maleta, pero no con ropa, con recuerdos, fotos, cartas, papeles antiguos y el documento más importante de todos, la verdadera escritura de la casa, con el nombre de Cristóbal, mi esposo, y mío. Nunca la había cambiado oficialmente. Nunca la transferí. Eso podía cambiarlo todo. Dormí con un nudo en la garganta. Luis ni siquiera se despidió de mí esa mañana. Y Miranda me dejó sobre la mesa un sobre con dinero. Para que no digas que te dejé sin nada. No lo toqué. El dinero no borra el desprecio. No compra lo que se rompió. Fui a ver a Óscar, y lo que él me dijo me hizo temblar. Tienes que decidir, Amelia. ¿Qué cosa? Puedes ceder, irte en silencio. ¿Y la otra opción? Luchar, ir a juicio, exponer todo y perder a mi hija para siempre. Tal vez ya la perdiste. Me quedé en silencio y supe que tenía que tomar una decisión. La más difícil de mi vida. Pero justo cuando iba a decidir, recibí una llamada, una voz familiar, una que no escuchaba desde hacía años. Amelia, soy Fabio. Y lo que me dijo, lo que confesó, cambiaría todo. Todo. Amelia, soy yo. Fabio, esa voz. Habían pasado más de 12 años desde la última vez que la escuché, pero mi cuerpo la recordó antes que mi mente. Me temblaron las manos, sentí el corazón en la garganta. ¿Qué quieres? Silencio. Necesito hablar contigo, en persona. ¿Sobre qué? Sobre Miranda y sobre la casa. No todo es como crees. No sabía si colgar o correr, pero algo en su tono. No era arrogancia, no era frialdad, era culpa. Nos encontramos en un café pequeño, lejos del barrio. Fabio había cambiado, canas, arrugas, ojeras, pero sus ojos seguían igual, intensos, inquietos y esta vez, tristes. Antes de que digas algo, empezó. Lo sé, fui un cobarde, me fui sin mirar atrás, abandoné a Miranda y a ti. No tengo excusas. Lo miré. No dije nada. El silencio
Pesaba. Pero no estoy aquí para pedir perdón. Estoy aquí porque ella me buscó. Hace 6 meses. ¿Miranda? Asintió. Me ofreció un trato. Me dijo que si firmaba unos papeles, me daría parte del dinero cuando vendiera la casa. Me dolió. No por el dinero, sino por la frialdad, por la estrategia. ¿Y lo hiciste? No al principio. Dudé. Me pareció sucio. Pero luego vi a Luis, a nuestro hijo, y sentí que debía estar cerca, aunque fuera desde la sombra. ¿Desde la sombra? Miranda no quiere que sepa que estoy aquí. Me prohibió acercarme. Dice que podría desestabilizarlo, que tú podrías meter ideas raras en su cabeza. Reí, pero fue una risa amarga. ¿Ideas raras como tener una abuela que lo ama? Exacto. Fabio me entregó una carpeta. Aquí están las copias de todo lo que firmé, pero hay algo que ella no sabe. ¿Qué? Grabé una conversación. Ella no lo sabe. Me dijo cosas que te servirían si decides luchar por la casa. Lo miré fijamente. ¿Por qué ahora? Porque vi lo que hace contigo y con Luis y me duele. Porque aunque fallé como padre, no quiero fallar como ser humano. Regresé a casa con la carpeta apretada contra el pecho. Óscar escuchó el audio. Su expresión cambió. Esto es dinamita. ¿Es legal? Lo suficiente para frenar la venta. Y si juegas bien tus cartas, podrías recuperar todo. ¿Todo? Más que eso. Tu lugar, tu voz, tu respeto. Los días siguientes fueron tensos. Miranda empezó a empacar cajas. ¿Ya decidiste dónde vas a irte? Todavía no. Pues decide pronto. En 4 días vienen los de la constructora. Quiero todo limpio. ¿Y Luis? Va a quedarse con su papá unos días. Le hará bien. Mentía. Le temblaban las manos. Estaba nerviosa. Sabía que algo no iba bien. Esa noche escribí una carta. Para Luis. Por si no podía despedirme. Le conté mi historia. Le hablé de su madre cuando era niña. Le dije cuánto lo amaba. Y le prometí que, pasara lo que pasara, siempre estaría para él. Guardé la carta en su mochila. 2 días antes del plazo final, Óscar y yo fuimos al juzgado. Presentamos la documentación. Solicitamos una medida cautelar para frenar cualquier traspaso de la casa. Nos miraron con escepticismo. Pero cuando escucharon el audio, sus rostros cambiaron. Esto cambia todo, dijo el juez. Salí con un papel en la mano. Una orden, una esperanza. Cuando llegué a casa, Miranda estaba al teléfono, organizando la mudanza, riendo. No lo entendía. Riendo, mientras me borraba. Cuando me vio, colgó. ¿Qué haces aquí tan temprano? Tengo esto. Le extendí el papel. Lo leyó. Palideció. ¿Qué es esto? Una orden judicial. La venta está congelada. Y tú estás en serios problemas, Miranda. ¿Me estás amenazando? No, te estoy defendiendo. De ti misma. Eres una vieja loca. No tienes idea de lo que haces. Tengo más idea de la que crees. Y tengo pruebas. Muchas, gritó. Rompió el papel. Pero ya no importaba. Ya no tenía poder sobre mí. Por primera vez, yo tenía el control. Luis me miraba desde la escalera. Sus ojos grandes, confundidos. ¿Qué pasa, abuela? Me agaché. Nada, mi amor. Solo que esta casa no se va a vender. ¿Te vas a quedar? Voy a luchar por quedarme. Por ti. Me abrazó. Por primera vez en meses. Y no me soltó. Al día siguiente, Miranda se fue. Dijo que necesitaba tiempo para pensar. No sé a dónde. No me lo dijo. Pero la casa
Quedó en silencio. Luis y yo comimos juntos, jugamos, vimos una película. Y en medio de la noche bajó con su pijama y me dijo: «Abuela, ¿puedo dormir contigo?». Lloré, en silencio, pero esta vez no de tristeza, sino de alivio, de amor. De regreso. Óscar me llamó esa misma noche. «Tenemos audiencia en 2 semanas. Prepárate. ¿Crees que pueda ganar?». «Creo que ya empezaste a ganar, Amelia». «¿Cómo? ¿Por qué volviste a ser tú?». Miranda envió un correo, frío, formal. «Te enfrentarás a las consecuencias. Tengo mis propios abogados». No respondí. No tenía que hacerlo, porque ahora yo tenía la verdad. Y más que eso, tenía mi dignidad. Fui al cementerio, a visitar la tumba de Cristóbal. No iba desde hacía años. Perdóname por haberme perdido, pero ya volví, y no me van a sacar tan fácil. El viento soplaba fuerte, pero no tenía frío. Sentí algo extraño, como si él me abrazara, como si me dijera: «Lo estás haciendo bien». Quedaban solo unos días para la audiencia, y todo podía pasar. Pero una cosa era segura: ya no era la misma, ya no era invisible, ya no era una sombra, era Amelia, la madre, la abuela, la mujer que dijo basta. Y el mundo tendría que escucharla. Volvió como un huracán, una semana después, sin previo aviso, acompañada de 2 abogados y una sonrisa que no le conocía. «¿Creíste que me iba a quedar de brazos cruzados?». No contesté. La vi entrar a la casa como si fuera una ejecutiva, no mi hija. Traje gris, tacones altos, mirada filosa. Luis estaba en la escuela, y yo sola. Uno de los hombres me entregó un sobre. «Demanda por ocupación indebida de propiedad, intento de fraude patrimonial y daño psicológico al menor». Levanté la vista. «¿Daño psicológico?». «Dice que manipulas a su hijo, que lo pones en su contra». Miranda no me miraba. Observaba las paredes, los cuadros, el sofá. «También vamos a solicitar una evaluación psiquiátrica», añadió. «Si no estás capacitada para cuidar de ti misma, esta batalla ni siquiera comenzará». Me senté, despacio. El corazón me latía en la garganta. «¿Esto es lo que querías? ¿Ganar una casa arrastrando a tu madre por los tribunales? Lo que quiero es paz, y tú eres un obstáculo. Siempre lo fuiste». Esa frase, ese corte limpio, la niña que crié, hablándome como si yo fuera una intrusa. Después se fueron. El aire quedó denso. Cada rincón de la casa olía a amenaza. Llamé a Óscar. Le conté todo. Sabíamos que esto podía pasar, pero tenemos cómo defenderte. Van a intentar declararme incapaz, y no lo van a lograr, porque tú estás más lúcida que todos ellos, juntos. Luis notó el cambio. «¿Por qué mamá está tan enojada?». «Porque tiene miedo, mi amor. A veces, cuando las personas tienen miedo, hacen cosas feas. ¿Ella te va a sacar de aquí?». «Va a intentarlo». «Yo no quiero que te vayas, abuela». «Y yo no me voy a ir sin luchar». Fabio me llamó por la noche. Me enteré. Lo de la demanda. ¿También te demandó a ti? Me amenazó con quitarme los derechos paternales si te ayudaba. ¿Y qué? Que lo intente. Su voz era firme. Por primera vez. Sentí que hablábamos como equipo. ¿Puedo hacer algo? Sí. Quiero que estés en la audiencia. Que hables. Lo haré. Óscar y yo trabajamos día y noche. Documentos, fotos, cartas, testimonios. Reunimos vecinos, maestras, incluso la pediatra de Luis. Todos coincidían. Luis era feliz cuando estaba conmigo. «Tu hija no lo ve», dijo la doctora, «pero ese niño encuentra en ti el amor que no recibe de ella». La noche antes de la audiencia,
No dormí. Pensé en mi madre, en cómo me enseñó a coser, en cómo se paró sola tras la muerte de mi padre. Pensé en Cristóbal, en su ternura silenciosa, en lo orgulloso que estaría. Y pensé en Miranda. ¿Qué la rompió así? ¿Cuándo fue que dejó de verme como su madre? Y empezó a verme como un peso. La sala del juzgado estaba llena. Miranda llegó acompañada de sus abogados, Luis, con Fabio. Cuando me vio, corrió a abrazarme. Uno de los abogados intentó detenerlo, pero el juez alzó la mano. «Déjenlo. Es solo un niño». Miranda habló primero. «Mi madre ha demostrado comportamientos erráticos. Sufre episodios de confusión. Además, ha influido negativamente en mi hijo, manipulándolo emocionalmente. Enumeró episodios que nunca ocurrieron. Situaciones distorsionadas. Mentiras. Óscar me tocó la mano. Estaba temblando. «Tranquila», susurró. «Ya es tu turno». Me levanté. El juez me miró. «¿Tiene algo que decir, señora Amelia?» Respiré hondo. «Tengo 72 años. Crié a mi hija sola después de perder a mi esposo. Trabajé de costurera, limpié casas, vendí pasteles. Todo lo hice por ella. Y por mi nieto. Lo amo con todo mi ser. Jamás le haría daño. Pero me están acusando de eso, para quitarme la casa donde viví toda mi vida». Me costaba contener las lágrimas. Sé que no soy perfecta, pero no estoy loca, no estoy confundida. Estoy herida, porque mi hija ya no me ve como su madre, sino como una carga. Se hizo un silencio. Entonces, Fabio pidió la palabra. El juez dudó. Miró a los abogados, pero al final lo dejó pasar. «Soy el padre de Miranda. Estuve ausente muchos años. Lo reconozco. Pero en estos meses intenté recuperar el vínculo. Y vi algo que me dolió profundamente. Miranda usa la ley como un escudo para tapar su culpa». Mostró una grabadora. «Esta es una conversación que tuve con ella». No sabía que estaba siendo grabada. El juez escuchó. Miranda palideció. Su voz, en el audio, era clara. «A mi madre le quedan pocos años. Que se vaya a una residencia. Que muera tranquila. Esta casa es mía». El juez pidió un receso. Miranda salió furiosa. «¿Cómo te atreves a grabarme? Tú me enseñaste a defenderme», dijo Fabio. «Y yo ahora defiendo a Amelia». Óscar me miró. «Esto cambia todo. ¿Tenemos una oportunidad? Tenemos muchas». Durante el receso, Luis se acercó al juez. Le entregó un dibujo. Era él y yo, tomados de la mano frente a la casa. Abajo, escribió: «Con mi abuela soy feliz». Volvimos a la sala. El juez estaba serio. «Este tribunal considera que no hay elementos suficientes para declarar a la señora Amelia como incapaz. Por el contrario, se evidencia su lucidez, su coherencia y el afecto genuino que une a su nieto con ella». Miranda se desplomó en su silla. «Se suspende cualquier proceso de venta de la propiedad hasta nuevo aviso». Salí del juzgado sin palabras. Óscar me abrazó. Fabio también. Luis me tomó la mano y me dijo: «¿Ya no nos van a sacar?» «No, mi amor, vamos a estar bien». Esa noche dormí, como no dormía desde hacía años. No soñé con juicios, ni con gritos, ni con traiciones. Soñé con un jardín y una niña de trenzas largas que me decía: «Mamá, ¿quieres jugar?» Es conmigo. Era Miranda, pero era otra. Era la que fui perdiendo con los años. Al despertar supe que la guerra no había terminado, pero esa batalla, la más dura, la había ganado. No sola, sino con aliados, con verdad y con amor. No volvió a casa. Después del juicio, Miranda desapareció durante semanas. No llamó, no escribió, no mandó a Luis con excusas. Pero su ausencia no era paz,
Era una calma de pólvora. Oscar lo dijo claro. No se rindió. Está cocinando algo. Tenía razón. Una mañana, mientras hacía café, tocaron la puerta. Abrí y ahí estaba. No Miranda, sino un oficial de justicia. Buenos días, señora Amelia. Venimos a realizar una inspección por solicitud de la señora Miranda Gutiérrez. ¿Inspección? Sí, para verificar si esta vivienda está en condiciones sanitarias adecuadas para un menor de edad. Me quedé helada. Luis estaba en la escuela. ¿Y si no los dejo pasar? Tendríamos que reportar una obstrucción al proceso legal. Puede tener consecuencias. Entraron. Revisaron cada rincón. Tomaron fotos de las paredes, los baños, la nevera. Uno de ellos murmuró: todo se ve limpio, muy limpio. De hecho, lo siento, solo hacemos nuestro trabajo. Firmaron papeles, se despidieron y se fueron. Me senté en la cocina. Las manos me temblaban. Oscar llegó en minutos. Te dije que iba a volver. Está buscando nuevas formas de atacarte. ¿Y ahora qué? Ahora tenemos que anticiparnos. Ella quiere demostrar que tú no estás en condiciones de criar a Luis. ¿Y cómo se defiende uno de una mentira tan sucia? Con la verdad y con estrategia. Al día siguiente, Luis no apareció. Llamé a la escuela. Su madre pasó a recogerlo temprano. No me avisó. No contestaba llamadas. No respondía mensajes. Pasó un día, 2. El tercer día, Fabio vino a mi casa. No me deja ver a Luis. Dice que necesita reconectarse con su hijo. ¿Qué significa eso? Significa que se está llevando al niño para alejarlo de ti. Llamamos al juez. Pero Miranda lo había hecho primero. Presentó una solicitud urgente de custodia total. El argumento: mi madre ha iniciado una campaña emocional para manipular a mi hijo. El niño está confundido. Necesita espacio. Oscar estaba furioso. Está usando al niño como rehén. Yo no dije nada. Sentía un hueco en el pecho, como si alguien hubiera arrancado algo de adentro. Fabio intentó ver a Luis. Fue a la casa. Esperó horas. Nada. Finalmente logró que el abogado de Miranda le concediera una visita en un parque público. Me llevó con él. Estaba nerviosa. Temía que no me dejara acercarme. Pero cuando Luis me vio, corrió a mis brazos. «Abuela, te extrañé tanto». Lloró. Yo también. «¿Estás bien, mi amor? Mamá me dice que tú eres mala, que quieres quitármela». Sentí el mundo quebrarse un poco más. Nos sentamos en una banca. Luis me apretaba la mano. «Abuela, ¿yo me voy a quedar con mamá para siempre?» «No lo sé, mi cielo, pero lo que sí sé es que te amo y que siempre voy a pelear por ti». Volví a casa vacía. Cada rincón dolía. Miré la habitación de Luis, sus dibujos, sus juguetes, su olor. El silencio era como un cuchillo. Esa noche soñé con Cristóbal. Estábamos bailando en una sala pequeña con música de boleros. Él me decía: «No te quiebres ahora, Amelia. Ahora es cuando más fuerte debes estar». Desperté con lágrimas y con una decisión. Llamé a Oscar. «Voy a hablar, voy a contar todo, incluso lo que me duele». «¿Estás segura?» «Sí. La única forma de ganarle es mostrar lo que ella más quiere ocultar». Días después, nos citaron para una audiencia de custodia temporal. Miranda llegó impecable. Vestido beige, maquillaje perfecto, semblante sereno. Pero yo noté la grieta. Sus ojos no brillaban. Tenía la mandíbula tensa. El juez habló. «Este tribunal va a evaluar si la señora Amelia está en condiciones de mantener contacto frecuente con su nieto». Miranda tomó la palabra. «Mi madre ha desestabilizado emocionalmente a mi hijo. Llena de culpas. Lo hace creer que estoy contra él.
No puedo permitir que siga interfiriendo. Óscar intervino. Tenemos pruebas de lo contrario. Testimonios de maestros, vecinos y terapeutas infantiles que afirman que el niño expresa ansiedad cuando se aleja de su abuela. Miranda rió. Van a basarse en dibujitos. Entonces me levanté. El juez me miró con amabilidad. Señora Amelia, puede hablar. Respiré hondo. No vine aquí a defenderme como madre. Vine a proteger a mi nieto. Miranda fue una niña sensible, dulce, generosa. Pero algo cambió. Hace 10 años. Intentó quitarse la vida. Un silencio cayó como un trueno. Lo hizo en silencio, en la bañera. Yo la encontré. Y desde entonces he vivido cuidando cada paso, cada emoción, cada silencio suyo. Miranda se puso de pie. Eso no tiene nada que ver con esto. ¡Claro que tiene que ver!, exclamé. Porque no sanaste, Miranda. Porque lo escondiste. Porque seguiste adelante, como si nada. Y ese dolor lo convertiste en veneno, en rabia. Y ahora lo estás lanzando contra tu hijo, contra mí, contra todos. El juez alzó la mano. Por favor, silencio. Pero yo seguí. No te odio, hija. Te tengo lástima. Porque ni siquiera tú entiendes lo que llevas dentro. Pero no voy a permitir que arrastres a Luis contigo. Yo ya salvé una vez tu vida. Y si tengo que salvarla de mi nieto, lo haré de nuevo. El juez suspendió la audiencia. Pidió una evaluación psicológica de ambas partes. Y dictó un régimen provisional. Luis debía pasar 3 días por semana conmigo. Los otros 4 con Miranda. Fabio me abrazó al salir. Fuiste valiente. Fui madre. En casa, Luis corrió a su habitación. Sacó sus lápices. Voy a hacer un dibujo para el juez, para que vea que contigo soy feliz. Gracias, mi amor. Esa noche Óscar se quedó más tiempo. Tomamos café, hablamos del pasado. ¿Alguna vez pensaste en rendirte?, le pregunté. Sí, pero luego te veo a ti y recuerdo que aún hay cosas por las que vale la pena luchar. Miranda no se comunicó más, pero empezó a enviar cartas a los vecinos. Difamaciones, mentiras. Decía que yo era una bruja, que había engañado al juez, que manipulaba a su hijo con chantaje emocional. Algunos vecinos me dieron la espalda, otros me defendieron. La conocemos desde hace 30 años, dijo doña Clara. Sabemos quién es y sabemos quién no es su hija. Luis me abrazó una tarde. Mamá dice que tú inventaste todo lo que dijiste. ¿Y tú qué crees? Yo creo que tú me dices la verdad, porque tu voz no tiembla cuando me hablas. Entonces lo supe. Miranda había perdido algo más que la audiencia. Había perdido el corazón de su hijo. Y eso no lo iba a perdonar. La última carta que recibí de ella fue breve, una línea escrita con tinta negra. Si yo no puedo tenerlo, tú tampoco. Me estremecí. ¿Hasta dónde sería capaz de llegar? Nunca imaginé que la batalla por mi nieto llegaría a ese nivel de oscuridad. Era como si el suelo se abriera bajo mis pies y me tragara lentamente, sin piedad. La noche en que recibí aquella llamada, mi mundo empezó a desmoronarse de nuevo. Abuela, estoy en casa de mamá. Su voz sonaba débil, temerosa. Luis, ¿qué pasa, mi amor? ¿Estás bien? No quiero volver contigo. Ella dijo que te fueras para siempre. Mi corazón se hundió. ¿Por qué dices eso, Luis? Porque mamá tiene miedo que vuelvas a lastimarme y la línea se cortó. Quedé inmóvil, con el teléfono, temblando entre mis manos. ¿Hasta dónde había llegado la mentira de Miranda? ¿Cuánto daño podía hacerle a mi nieto? Y a mí,
Los días siguientes fueron una pesadilla. Antes de que pudiera reaccionar, una patrulla policial apareció en Swansea Theatres, la puerta de mi casa. 2 agentes me miraron con seriedad. «Señora Amelia, necesitamos acompañarla a la comisaría para aclarar una denuncia». No entendía nada. «¿Qué denuncia?», pregunté con la voz quebrada. «Presunta violencia doméstica presentada por su hija Miranda». Mis ojos se llenaron de lágrimas de incredulidad y rabia. ¿Cómo podía ser eso posible? Nunca en mi vida había alzado la mano contra alguien, menos contra mi propia sangre. En la comisaría, el interrogatorio fue largo y frío. Cada pregunta era una puñalada. Me sentí atrapada, como una presa enredada en una red invisible. Intenté explicar que todo era mentira, que Miranda estaba manipulando la situación para quedarse con la custodia de Luis, pero nadie parecía querer escuchar. Me dejaron ir, sí, pero la sombra de la acusación se quedó conmigo, como una mancha que nadie podía borrar. La gente empezó a hablar. Los vecinos murmuraban a mi paso. Cartas anónimas llegaron a mi buzón, llenas de insultos y amenazas. Abusadora, mentirosa, loca, decían algunas. Sentí que todo lo que había construido en mi vida se derrumbaba ante mis ojos. Pero dentro de mí, una chispa se negaba a extinguirse. Un fuego silencioso que me decía: «No estás sola, lucha». Óscar y Fabio, viejos amigos de mi juventud, se convirtieron en mi soporte incondicional. Óscar, con su voz grave y calmada, me decía: «No vamos a dejar que te destruyan. Somos más fuertes de lo que creen». Fabio se encargó de buscar un abogado, alguien que pudiera defender mi verdad y la de Luis. Mientras tanto, Luis se alejaba cada día más. Las visitas que antes llenaban mi casa de risas, ahora eran momentos breves y tensos. Una tarde, al despedirlo en la puerta, lo abracé con todas mis fuerzas. «Abuela, te quiero». Sus palabras fueron como un bálsamo y, a la vez, un recordatorio doloroso de la fragilidad de nuestra relación. Entonces, llegó el giro inesperado. Una noche, una llamada anónima me ofreció la esperanza que necesitaba. «Amelia, míralo que encontré en la casa de Miranda». Me enviaron fotos por mensaje. Documentos escondidos, cartas viejas y fotografías que Miranda nunca quiso que nadie viera. Era la evidencia que necesitaba para demostrar la verdad. Al revisar los documentos, descubrí que Miranda había ocultado su verdadera historia. Una infancia rota por el abandono y la violencia, que explicaba su rabia y su necesidad de controlar todo a su alrededor. Pero también encontré algo aún más oscuro. Pruebas claras de que ella manipulaba a Luis, llenándolo de miedo y odio hacia mí. Cartas en las que se refería a mí con palabras crueles, grabaciones de conversaciones donde distorsionaba la realidad. Decidí que era momento de actuar. Con la ayuda de Óscar, Fabio y el abogado, organicé todo para presentar esta evidencia en la próxima audiencia judicial. Era mi última oportunidad para recuperar la dignidad y la paz de mi familia. El día del juicio llegó con un aire tenso y cargado de emociones. Miranda estaba radiante, segura de sí misma como siempre, pero esta vez yo también estaba preparada. Cuando el juez pidió las pruebas, entregué los documentos uno a uno, mostré fotos, cartas, testimonios de vecinos y amigos que confirmaban mi versión. Miranda permaneció muda, sin argumentos. Su sonrisa arrogante se desvaneció. El juez solicitó un receso para deliberar. Durante esos minutos, Luis se acercó y tomó mi mano. «Abuela, ¿todo va a estar bien?». Su mirada llena de esperanza me dio fuerzas. «Sí, mi amor, todo va a estar bien». Al regresar, el juez dictó una resolución contundente. Esta corte ordena la custodia compartida inmediata para el menor Luis. Además, se ordena una evaluación psicológica para la señora Miranda y sesiones terapéuticas para el niño. Miranda bajó la cabeza, derrotada.
Salí del juzgado con el corazón aliviado pero consciente de que la batalla aún no terminaba. Luis volvió a mi lado con una sonrisa tímida, más seguro, más feliz. Esa noche dormí tranquila por primera vez en meses, porque comprendí que la verdadera fuerza no reside en el odio ni en la venganza. Está en el amor que lucha, en la dignidad que se mantiene firme. Pero la historia aún no había acabado. Sabía que el futuro de Luis y el mío dependían de mantenerme firme, de no rendirme ante el miedo ni la oscuridad. Porque en medio de la tormenta, la esperanza es la luz que nunca debe apagarse. Los días que siguieron a la audiencia fueron un torbellino de emociones y revelaciones. La calma aparente que sentí tras la resolución judicial no duró mucho. En el fondo sabía que Miranda no se rendiría tan fácilmente. La mujer que había conocido, la que había destruido la armonía de mi familia con mentiras y manipulaciones, estaba decidida a mantener su control, y yo estaba determinada a no dejar que lo lograra. Cada mañana despertaba con el recuerdo de Luis en mi mente, preguntándome cómo podía protegerlo de aquella tormenta que se avecinaba. Era imposible olvidar la mirada perdida de mi nieto cuando me decía que temía a su madre, como si una sombra oscura lo persiguiera sin descanso. En esos momentos, mi corazón se rompía en 1000 pedazos, pero también se fortalecía con la certeza de que debía seguir luchando por él, por nosotros. Los abogados nos aconsejaron mantener la calma y documentar cualquier intento de Miranda por interferir en la custodia o afectar la estabilidad emocional de Luis. Mientras tanto, yo sentía la presión constante, como si una mano invisible apretara mi garganta, recordándome que esta batalla apenas comenzaba. No podía permitirme caer en el miedo ni en la desesperación. Luis necesitaba que yo fuera fuerte, que fuera su escudo. Las semanas se convirtieron en meses. Las evaluaciones psicológicas a Miranda avanzaban lentamente, pero la mujer mantenía su fachada impecable frente a los profesionales. Parecía una actriz consumada, capaz de fingir con tal habilidad que muchos caían en su juego. Sin embargo, en las entrevistas privadas, algunos detalles escapaban, pequeñas grietas en su máscara que dejaban entrever el verdadero tormento que ella misma cargaba. En una de esas sesiones, un terapeuta especializado nos informó que Miranda mostraba signos claros de trastorno emocional, impulsado por un pasado oscuro y traumas sin resolver. Esa información fue un rayo de esperanza para mí, porque confirmaba que detrás de la mujer fría y manipuladora había una persona rota, llena de dolor y miedo. No obstante, también era una advertencia. Debía proteger a Luis sin caer en el resentimiento ni la amargura. Por otro lado, Luis empezaba a mostrar pequeños signos de mejoría. Poco a poco, sus visitas a mi casa se hicieron más frecuentes y prolongadas. Volví a escuchar sus risas, a sentir su abrazo cálido y genuino, sin miedo ni dudas. Su cariño me daba fuerzas para seguir adelante, aunque la sombra de Miranda seguía presente, acechando en cada esquina. Una tarde, mientras Luis jugaba en el jardín, recibí una llamada inesperada. Era una voz familiar, suave y pausada. «Amelia, soy Ana, una amiga de Miranda. Quiero contarte algo que quizás te ayude a entender lo que está pasando». Mi corazón se aceleró. ¿Podría esta mujer ser una aliada inesperada? Ana continuó. «Miranda no siempre fue así. Ella también sufrió mucho, y a veces su dolor la hace hacer cosas terribles. Pero aún hay esperanza si alguien logra llegar a ella con amor y paciencia». Aquellas palabras me conmovieron profundamente. No era solo la abuela, protectora luchando por su nieto. Era también una mujer que, en el fondo, deseaba sanar las heridas que habían fracturado a su familia. Decidí buscar a Ana y hablar con ella en persona. Durante horas compartimos historias, recuerdos y lágrimas. Su testimonio me permitió ver a Miranda con otros ojos,
no como enemiga, sino como una víctima más del ciclo de dolor que todos enfrentábamos. Sin embargo, la realidad era dura. Miranda no mostraba señales de querer cambiar. Seguía resistiéndose a cualquier intento de reconciliación o terapia. Cada día parecía más alejada de Luis y su actitud se volvía más agresiva y calculadora. Un día, mientras preparaba la cena, Luis me miró con preocupación. «Abuela, ¿crees que mamá me va a querer algún día?» Sus ojos buscaban una respuesta que yo no sabía cómo dar. Le acaricié el cabello y le susurré. «Yo creo que sí, mi amor. Solo que a veces las personas tienen miedo de mostrar lo que sienten. Pero aquí, contigo, siempre vas a tener amor». Esas palabras eran un compromiso silencioso, una promesa que me hice a mí misma y a mi nieto. No importaba cuán oscura fuera la tormenta, nosotros encontraríamos la luz juntos. Los días siguientes, la tensión con Miranda aumentó. Recibíamos mensajes hostiles, llamadas intimidantes e incluso intentos de impedir que Luis viniera a verme. En una ocasión, la policía tuvo que intervenir tras una confrontación acalorada en la escuela de Luis, donde Miranda intentó acusarme falsamente ante los maestros. Pero yo no estaba sola. Óscar y Fabio continuaban a mi lado, ofreciendo apoyo incondicional y ayudándome a mantener la calma en medio del caos. También contaba con el respaldo del abogado, que se mantenía firme en la defensa de mis derechos y de los de Luis. Un momento clave ocurrió cuando, tras semanas de lucha, el juez llamó a una nueva audiencia para revisar el caso a la luz de las nuevas evidencias y testimonios. Sabía que era mi última oportunidad para asegurar un futuro digno y seguro para Luis. En la sala del tribunal, rodeada de miradas y susurros, sentí el peso de la expectativa y el temor. Miranda llegó acompañada de su abogado, con una sonrisa desafiante. Luis estaba a mi lado, aferrándose a mi mano, buscando seguridad en mi presencia. El juez escuchó atentamente cada palabra, examinó los documentos y consideró los informes psicológicos. La sala se llenó de un silencio tenso, roto solo por el sonido de los pasos del juez al regresar con la decisión. Después de evaluar cuidadosamente el caso, declaró con voz firme: «Esta corte determina que la custodia principal será concedida a la señora Amelia, con visitas supervisadas para la señora Miranda. Además, se ordenan sesiones obligatorias de terapia familiar y una evaluación psicológica continua para ambas partes». Un suspiro colectivo recorrió la sala. Sentí como un peso enorme se levantaba de mis hombros. Miré a Luis, que me sonrió con lágrimas en los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la justicia había sido hecha, pero también sabía que este era solo el comienzo de un camino largo y difícil hacia la sanación. Esa noche, mientras me acostaba, pensé en todo lo que habíamos atravesado, en las heridas, las traiciones, los momentos de desesperanza y las pequeñas victorias, en el amor que me había mantenido en pie cuando todo parecía perdido, porque al final entendí que la verdadera batalla no era contra Miranda, ni contra nadie más. Era contra el miedo, la oscuridad y la desesperanza que intentaron arrebatarme lo más valioso que tenía, la familia, y decidí que pase lo que pase, nunca dejaría que esa luz se apagara. La resolución judicial trajo una calma tensa, una pausa obligada en medio de la tormenta que había consumido tantos años de mi vida. Sin embargo, sabía que el verdadero reto no estaba en las leyes ni en las sentencias, sino en el difícil camino hacia la reconstrucción de una familia destrozada. Miranda, aunque obligada a cumplir con las visitas supervisadas y terapia, seguía siendo un enigma, una mezcla peligrosa de orgullo herido y un alma rota que no encontraba su lugar. Luis, mi pequeño guerrero, había empezado a florecer bajo mi cuidado, pero el miedo a perderlo siempre estaba presente. Cada noche, al arroparlo,
Sentía un nudo en el estómago pensando en los días que vendrían, en las peleas que seguirían y en la incertidumbre que aún persistía. La sombra de Miranda era larga y oscura, pero yo estaba decidida a ser la luz que disipara ese mal. En las semanas que siguieron, transformé mi hogar en un refugio para Luis y para mí misma. Retomé viejas amistades, retomé mi trabajo comunitario y comencé a escribir. Las palabras se convirtieron en mi terapia, en la forma de dar voz a todo lo que había vivido y sufrido. Fue en ese momento cuando decidí que debía compartir mi historia, no solo para sanar, sino para inspirar a otras mujeres que, como yo, se habían sentido abandonadas y traicionadas por aquellos que amaban. Mi relato, oscuro y sincero, empezó a circular en pequeños círculos y pronto una periodista local se interesó en contar mi historia al mundo. La entrevista fue intensa, cargada de lágrimas y verdades, y cuando el artículo salió publicado, algo inesperado ocurrió. Muchas mujeres me escribieron, agradeciendo por dar voz a lo que habían callado durante años. Fue un llamado a la solidaridad femenina, un despertar colectivo que me llenó de esperanza y propósito. Pero la batalla con Miranda no terminó allí. Ella, herida en su orgullo y quizás asustada por la atención pública, comenzó a cambiar de estrategia. Intentó usar a Luis como arma, manipulando su mente y sentimientos para alejarlo de mí. Fue un juego cruel y doloroso que me obligó a reforzar mis límites y a proteger a mi nieto con más firmeza que nunca. La terapia familiar se volvió una montaña rusa emocional. En algunas sesiones parecía que había un avance, que Miranda estaba dispuesta a enfrentar sus demonios y reparar el daño. Pero en otras, la violencia verbal y la negativa a colaborar eran el reflejo de un abismo que parecía insalvable. Sin embargo, nunca perdí la fe. Cada pequeño paso, cada gesto de arrepentimiento, era un rayo de luz en la oscuridad. Una noche, mientras Luis dormía, recibí una llamada inesperada. Era Miranda, con voz temblorosa y llena de arrepentimiento. «Abuela, sé que te he lastimado y no sé cómo pedir perdón. Pero quiero intentar cambiar, por Luis y por nosotras». Mi corazón se aceleró. Después de años de dolor, finalmente escuchaba un suspiro de esperanza. «Miranda», respondí con voz suave pero firme. «El camino no será fácil, pero si estás dispuesta a luchar de verdad, aquí estaré para ayudarte». Ese fue el inicio de un proceso lento, doloroso, pero genuino. Miranda comenzó a asistir a sus terapias con compromiso, y poco a poco, los muros de odio y desconfianza comenzaron a caer. Luis empezó a recuperar la sonrisa completa, a abrir su corazón sin miedo. Nuestra familia, fragmentada y rota, empezó a sanar años después. Celebramos una reunión familiar donde todos, incluyendo a Óscar, Fabio y Ana, compartimos historias, risas y lágrimas. Habíamos recorrido un camino largo y oscuro, pero juntos habíamos encontrado la luz. En ese momento comprendí que la verdadera victoria no era ganar una batalla legal o demostrar quién tenía la razón. Era la capacidad de perdonar, de amar pese al dolor y de construir un futuro mejor, paso a paso. Ahora, mirando atrás, sé que todo lo que viví me hizo más fuerte, más sabia y, sobre todo, más humana. Porque, al final, el amor no es perfecto ni fácil. Es una lucha constante que vale la pena dar. Una fuerza que puede transformar incluso las noches más oscuras en amaneceres llenos de esperanza. Y así, con el corazón lleno de paz y el alma en calma, puedo decir sin miedo: no importa cuán difícil sea la batalla, siempre hay un camino hacia la luz. Solo hay que encontrar la fuerza para recorrerlo.